El Tigre sigue cazando terroristas y el orden regresa a Colombia. Nuestras heroicas Fuerzas Armadas acaban de darle un golpe demoledor al Clan del Golfo. Tras una implacable investigación, el Gaula Militar Chocó y la Policía Nacional capturaron en Condoto a alias Darío, el temido segundo cabecilla de esa estructura criminal. Así se gobierna, mientras el nefasto gobierno socialista de Petro les daba abrazos, privilegios y los premiaba con impunidad. La verdadera derecha los persigue, los acorrala y los mete a la cárcel. En el despliegue de operaciones militares, el Gaula Militares de la Brigada 15, en coordinación con la Policía de Colombia, capturó en el municipio de Condoto, Chocó, a alias Darío o Alejo, señalado como segundo cabecilla de la subestructura John Freddy Orejuela del grupo armado organizado Clan del Golfo. El capturado tendría más de 14 años de trayectoria criminal y habría ejercido como cabecilla de zona, con injerencia en Quibdó, Istmina, Condoto y Tadó. Su ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia militar y seguimiento a su accionar delictivo. Según información de inteligencia, alias Darío estaría relacionado con el cobro de extorsiones a mineros, transportadores y contratistas, así como con la coordinación de acciones violentas y confrontaciones armadas contra el ELN. Su captura afecta las capacidades de mando, control y expansión territorial del Clan del Golfo en el Chocó, limitando su accionar criminal y fortaleciendo las condiciones de seguridad para la población civil. El recién capturado alias Darío del Clan del Golfo arrastraba un oscuro prontuario de más de 14 años de trayectoria criminal. Este delincuente no solo administraba recursos ilícitos, sino que lideraba una cobarde red de extorsión contra una cadena de mercados de comida en Colombia. Atacaban directamente a quienes generan empleo. Durante los nefastos años de complacencia socialista, estos criminales engordaron sus bolsillos extorsionando a los trabajadores. De acuerdo con las autoridades, el capturado llevaría más de 14 años vinculado a esta organización ilegal y habría ejercido funciones de mando en municipios como Quibdó, Istmina, Condoto y Tadó. Además, sería responsable de coordinar el cobro de extorsiones a mineros, transportadores y contratistas, así como de orientar acciones encaminadas a fortalecer la presencia territorial de la estructura criminal. La investigación también señala que alias Darío o Alejo estaría relacionado con la coordinación de acciones violentas y confrontaciones armadas contra otros grupos ilegales que disputan el control territorial en la región. Su captura representa una importante afectación a las capacidades de mando, control y financiación de esta subestructura, especialmente frente a sus pretensiones de expansión hacia diferentes sectores del departamento. Con el nuevo gobierno de derecha, el Tigre demuestra que en la patria milagro la ley es para cumplirla y a las empresas privadas se les protege con mano dura, sin tregua ni concesiones contra los enemigos de la patria. Soldados de la Brigada 17 del Ejército Nacional dieron un golpe demoledor a las finanzas del narcotráfico en la vereda Chontadual, en Belén de Bajirá, departamento del Chocó. En una operación milimétrica, las tropas localizaron y destruyeron 2 complejos laboratorios empleados para el procesamiento de pasta base de coca por parte de la subestructura Carlos Vázquez Castaño del Clan del Golfo. En el sitio fueron neutralizados 490 galones de pasta base, 250 galones de gasolina, 75 de amoníaco, cientos de kilos de hoja de coca, sulfato de amonio, cemento y maquinaria clandestina. Con esta acción se logró afectar en más de 33 millones las finanzas de esta estructura criminal, debilitando una de sus principales fuentes de financiación. Se terminó la época de la sumisión estatal. La verdadera derecha respalda a los soldados de Colombia para cortar de raíz el combustible de la violencia.
Por su parte, el gobierno de Abelardo de la Espriella advirtió que los principales grupos armados ilegales aumentaron su número de integrantes y en algunos casos ampliaron significativamente su presencia territorial durante los últimos 4 años, mientras se deterioraban capacidades operacionales de la fuerza pública. Vamos a defender a la familia, le vamos a caer con mano de hierro a los bandidos. Bandido que no se someta, le doy de baja. Y si se somete, lo meto en una cárcel de verdad, en la que no llegue ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no pueda seguir jodiendo al pueblo colombiano, porque el 75% de las extorsiones sale de las cárceles colombianas. Según el diagnóstico presentado por el Ministerio de Defensa, el Clan del Golfo pasó de aproximadamente 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025 y amplió su presencia en 145 municipios a cerca de 310. Por otro lado, las Fuerzas Armadas siguen limpiando a Colombia. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio otro golpe certero. En una brillante operación capturaron en flagrancia a 5 peligrosos terroristas del Frente Oliver Sinisterra, incautando un arsenal de armas, granadas y munición. Mientras el régimen socialista de Gustavo Petro les brindaba impunidad y falsos diálogos, la verdadera derecha aplica mano dura sin contemplaciones para proteger al pueblo. Los explosivos incautados iban a sembrar terror, pero hoy estos delincuentes dormirán en la cárcel. 5 integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados en flagrancia y se incautaron explosivos, armas, granadas y munición. En Cauca fueron capturados 4 integrantes del GAO R. Carlos Patiño con fusiles, un lanzagranadas, pistolas, granadas y munición. En Antioquia, tras combate contra el GAO R, Estructura 36 fue sometida a la justicia alias La Mona y se incautó una fábrica artesanal de explosivos, un fusil AK-47 y 952 cartuchos. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterro. La autoridad y el orden regresaron de verdad a la costa Caribe. La Policía Nacional dio un golpe maestro a las finanzas y a la estructura de la temida banda Los Costeños, capturando en Valledupar a alias Ever o Marino. Este despiadado cabecilla lideraba un ejército criminal de 25 delincuentes que sembraban el terror en 8 barrios de Barranquilla, ordenando el asesinato a sangre fría de comerciantes y transportadores honestos que se negaban a pagar sus miserables extorsiones. Durante los oscuros años del petrismo y la falsa paz total, estos bandidos crecieron sin control, pero todo cambió. El presidente Abelardo de la Espriella lo advirtió y lo cumple hoy. Se acabó la contemplación. Golpe contundente a los costeños. La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias Ever o Marino, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores. Su captura golpea directamente las finanzas y la línea de mando de esta estructura. Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones y era responsable de una red de sicariato con presencia en 8 barrios de Barranquilla. Se acabó la contemplación con los criminales. Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia.